Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre, bienvenidos a Conservando la Fe. En este episodio les comparto la segunda parte de la entrevista a Juan Romero sobre la crisis de la Iglesia y cómo debemos reaccionar ante esta crisis. Espero que la disfruten, Dios los bendiga y conserven su fe. A ver, alguien podría pensar al escucharlo, estas son teorías conspiracionistas, como decimos en México, son fumadas. Gente que no tiene que hacer, se inventa estas cosas, etcétera. Pero usted es un historiador. ¿Es una invención hablar de que se infiltraron ideas en la Iglesia Católica o incluso personas, o es algo fundamentado? Bueno, pues entonces esas personas que sospechan de que nosotros nos lo inventamos y que mentimos, entonces están llamando mentiroso nada más y nada menos que a San Pío X, porque él, en la encíclica Pascendi, él lo dice, lo más lamentable lo dice él, quien quiera que se lea la encíclica Pascendi Dominici Gregis, y ahí lo podrá leer como el mismo Papa, pues horrorizado, dice, ya no hace falta buscar a los fabricantes de errores fuera de la Iglesia, sino que los tenemos dentro y se esparcen por todas partes. Por eso él impuso un juramento antimodernista que tenían que hacer todo el clero, todos los profesores de seminario y de instituciones católicas, y hizo también unas comisiones para investigar y buscar y expulsar a todos los que enseñaran el modernismo teológico. Entonces, esto no lo estoy diciendo yo, esto es lo que el mismo Papa San Pío X, en una encíclica nada más y nada menos, lo expone magisterialmente y lo va desmontando todo, ¿no? O sea, el modernista teólogo, modernista filósofo, o sea, es una auténtica maravilla. Precisamente, si me permite, dentro de las obras que nosotros estamos recuperando para volver a la verdadera fe, hemos reeditado el Catecismo Mayor de San Pío X, pero en la misma edición hemos incorporado un catecismo sobre la encíclica Pascendi Dominici Gregis. O sea, es la misma encíclica, pero formulada a base de preguntas y respuestas. Las respuestas es los propios fragmentos de la encíclica en toda su integridad. Entonces, cualquier persona que lo quisiera leer de esa manera, vería que el mismo Papa San Pío X, ¿qué pasa? Que se estaban inventando, y no el Papa San Pío X, o sea, los errores modernos, ya por los anteriores papas, el Mirari Vos, en muchos otros documentos papales, están denunciando vehementemente esos errores modernos que se infiltran dentro, en el interior de la Iglesia o de las estructuras de la Iglesia, ¿no? O sea, esto no es además, el Señor también nos dio la pauta, por sus frutos los conoceréis. Cuando vemos que por todas partes, o por casi todas partes, lo que se predica no es la verdadera fe de siempre, sino que son nuevas doctrinas, y esas doctrinas están condenadas por la Iglesia desde el modernismo, pues no es que yo lo condeno porque no me cae en gracia, no, yo me someto a lo que la Iglesia ha condenado, y lo que la Iglesia ha condenado, esto es muy importante que la gente lo tenga claro, lo que la Iglesia ha condenado queda condenado para siempre. No puede venir nadie después y descondenar, por decirlo de una manera, o sea, levantar la condena, descondenar o darle la vuelta, porque es que sería... Juan, no puede, o sea, hablando de condenas, también es otro punto que mucha gente no entiende, ¿no? Con los que no comprenden la Iglesia, y a veces católicos dentro de la Iglesia dicen, es que la Iglesia se la pasaba lanzando condenas, ¿eso cómo puede atraer gente? ¿Cómo puede ser bueno que la Iglesia en tiempos pasados lanzaba condenas por aquí, condenas por allá? ¿Qué actitud es esa? Eso no es ninguna actitud de apertura, ninguna actitud de acogida. ¿Cómo podemos entender las condenas de la Iglesia? ¿Realmente fue una falta de caridad? ¿La Iglesia fue cerrada en un tiempo? ¿La Iglesia no buscó la conversión de los pecadores? Usted que es historiador, explíquenos por qué la Iglesia usaba ese tipo de lenguaje. La Iglesia utilizaba muy correctamente ese tipo de lenguaje precisamente
para no llevar a la condenación a las almas. O sea, es como si una persona estuviera en contra de que en las calles hubieran señales de tráfico, de stop, sentido obligatorio, prohibido pasar. O sea, eso sería una obra de inmisericordia, sabiendo que detrás de esa calle hay un acantilado, hay un barranco. No pone, a sabiendas de que eso, si una persona circula por ahí, se va a ir al precipicio, no pone una señal de prohibido pasar. Pues lo mismo hacia la Iglesia, en su gran misericordia, precisamente para cumplir su ley suprema, que es la salvación de las almas. Esa es la ley suprema de la Iglesia, no otra cosa, no intereses terrenales, mundanos, no económicos, medioambientales, no. La misión de la Iglesia es la salvación de las almas. Entonces, tiene que luchar por salvarlas, por la encomendación que tiene de llevar a las almas a la salvación. Y esto es como una moneda que tiene dos caras. Igual que el profeta anuncia, también denuncia la palabra de Dios y denuncia lo que va contra Dios. O el mismo maestro, el maestro enseña y corrige, si no, no sería un verdadero magisterio, porque quedaría cojo. Entonces, no hay más gran obra de misericordia que predicar la verdad y advertir a la gente. O sea, eso sería de ser muy falto de caridad, sabiendo que si no se le advierte a esa persona de que cuidado, que además el criterio este de atraer, como si atraer a la gente, bueno, ya creo que tenemos un poco de experiencia en este pastoralismo, pastoral, nuevas proyecciones, nuevos caminos, tantos nuevos caminos que al final nos salimos del mapa, en vez de volver a la fe, que siempre los caminos seguros. Tanto de pastoral, y eso no atrae. Pues me parece que mucho éxito no tiene esa pastoral, porque llevamos 50 o 60 años con esa nueva pastoral, y resulta que los templos cada vez están más vacíos, y encima los pocos que van cada vez menos, cada vez más confusos y menos acordes a la fe de siempre. Algo está pasando ahí. Mientras que justo me gustaría recalcar esto, justo en las vísperas de esta encrucijada de los años 60 que me refería antes, las iglesias estaban a rebosar hasta el campanario, llenas de familias devotas, piadosas, con prácticas de piedad. Lo mismo los seminarios, a tope estaban los seminarios en vísperas de los años 60. Lo mismo los monasterios, los conventos. Y fue llegar a esa encrucijada de los años 60, donde se cuestionó todo, y ahora resulta que lo único que no es cuestionable es aquello que lo cuestiona todo. Es una paradoja. Generó tan gran crisis hasta de identidad, de vocaciones y hasta de la fe, que se ha convertido no en una autocrítica, sino en una autodestrucción, ¿no? Y la prueba la tenemos, el Señor nos da la pauta, por sus frutos los conoceréis. Y ese problema que usted mencionó, que del modernismo que se manifestó o se sonó la alarma en tiempos del Papa San Pío X, pues ha seguido presente en la Iglesia. Ahorita recuerdo, por ejemplo, recientemente tenemos dos noticias bastante lamentables que causan escándalo y confusión en los católicos. Recientemente, ayer en el sínodo alemán dijeron que los actos homosexuales no son pecado. Eso está en clara oposición con la doctrina católica de siempre y con la doctrina bíblica incluso, pero los modernistas son tan astutos que hasta ya tienen técnicas para evadir los textos de la Escritura que no les agradan. Y luego, ahora también, esto más recientemente, ayer creo salió la noticia de que en Bélgica los obispos publicaron un rito como de bendición de parejas homosexuales. Y esto que estoy diciendo no tiene nada que ver contra las personas que tienen atracción al mismo sexo. Estoy hablando de doctrina. Estoy hablando de doctrina. ¿Cuál es la doctrina católica? ¿Cuál es la verdad que nos hace libres? Es significativo también que aquel juramento antimodernista que un papa puso como remedio para que, como uno de los remedios, porque no fueron todos, dijo otras cosas también, pero uno de los remedios para evitar que se siguieran propagando
doctrinas erróneas en la Iglesia, es significativo que luego se haya quitado ese juramento antimodernista, que ya no se exija en el tiempo en que más se requiere que los pastores sean confiables, que el que va a dedicarse a enseñar en la Iglesia Católica sea una persona confiable, una persona de la cual podamos recibir la sana doctrina católica de siempre. Ahora que hay más confusión, se quita ese juramento, esa, por decir, obligación de enseñar no nuestras propias ideas, sino lo que la Iglesia Católica siempre ha enseñado, porque hay que guardar la verdadera fe para salvarnos. Como usted dice, bueno, no lo dice usted repite lo que dice el Concilio de Constantinopla. Vuelve a repetir esa frase, por favor. La primera obra para nuestra salvación es guardar la regla de la verdadera fe. Es la primera obra, guardar la verdadera fe. Si no se guarda la verdadera fe, nuestra salvación está muy comprometida. Y lo que está claro es que, y no cabe ninguna duda, que la fe en el Concilio de Trento, cuando, bueno, es un concilio muy importante, como usted sabe, ahí se definieron muy bien los sacramentos, la doctrina, pues como siempre ha hecho la Iglesia, ¿no? Cuando ha habido una amenaza a la fe, a la pureza de la fe, la Iglesia, pues, celosa de salvaguardar y cumplir su misión de salvaguardar la fe y llevar a la salvación a las almas, pues convocaba estos concilios para reafirmar todavía más la fe de siempre, no para dilapidarla. O sea, todavía clarificaba más la fe de siempre. Pues aquí mismo también, en esta edición que nosotros hicimos del Catecismo Romano, hay una frase que a mí me encanta resaltar, porque esta es la referencia. En la última sesión del Concilio de Trento, en la sesión 25 de 1563, en aclamación, todos los padres conciliares, en aclamación de forma solemne, respondieron, ¿no? Así creemos, ¿no? Esta es la fe del bienaventurado Pedro y de los apóstoles. Esta es la fe de los santos padres. Esta es la fe de los católicos. Entonces, qué bonito, ¿no? O sea, aquí es donde tenemos la referencia. Aquí tenemos como el botón de muestra. Todo lo que se salga de ahí tiene que ser rechazado. También nos lo advirtió nuestro Señor a través de San Pablo. Aunque nosotros mismos o un ángel bajado del cielo os predicara un evangelio diferente al que nosotros les hemos predicado, sea anatema. Y anatema significa que tiene que ser rechazado con horror y execración. ¿Sí? Porque es algo terrible. O sea, entonces el Señor nos dice, todo lo que sea novedoso, todo lo que sea fuera de lo que os hemos predicado, fuera de este evangelio y su correcta interpretación, tiene que ser rechazado porque eso no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es entonces? Así es. Ya tenemos que ir cerrando el programa porque se nos está acabando el tiempo. Está muy interesante el tema y da para muchas horas, pero ¿cuál sería la solución a la crisis de fe que estamos teniendo? ¿Qué puede hacer el católico que le está tocando vivir en este tiempo para su propia salvación y para contribuir también a que termine esta crisis de fe que estamos pasando? Pues yo la veo de la siguiente manera, padre. A nivel general, pues diría que solo Dios lo sabe porque es muy difícil, esto es un misterio y así como en otros momentos de la historia, pues se han superado momentos muy críticos, o sea, momentos en la historia durante mucho tiempo de herejía generalizada, de apostasía generalizada, y gracias al testimonio y a la valentía de unos pocos se conservó la fe y luego se restauró. El caso, por ejemplo, más conocido, pues es lo que me refería antes de San Atanasio. Pero han habido otros momentos en la historia, o momentos críticos cuando había en disputa pues el ejercicio del papado, ¿no? Como el clima de Occidente, que durante 39 años, en el siglo XIV, estuvieron disputándose el papado hasta 3 papas disputándose. O sea, han habido momentos muy críticos a lo largo de la historia. Y uno pensaría, bueno, si no hubiera pasado el clima de Occidente, alguien pensaría, mira, eso no puede ser jamás. Dios permitiría que durante tanto tiempo
la Iglesia estuviera sin una cabeza suprema cierta y que la gente estuviera tan confusa y expuesta a las herejías. Pero mira, sin embargo, sucedió, ¿no? Y al final, pues, se solucionó. Y así en otros momentos de la historia. Ahora mismo parece que estamos en una situación como de bloqueo, o sea, de colapso, o sea, no se sabe cómo a nivel general cómo se podría desbloquear, de no ser que se pueda, que se entendiera en un sentido escatológico, de que ya no hubiera ninguna solución y solo cabría esperar el retorno de nuestro Señor. Pero si no fuera así, lo que nos corresponde es a nivel personal, porque nosotros vamos a tener un juicio particular cada uno de nosotros. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que luchar por conservar la fe. Y no vale aquello de hacerse el ignorante, porque mucha gente como que ya tiene una posición predeterminada, acomodada, y entonces como que simplemente busca a aquellos sacerdotes, aquellos guías o aquellas lecturas que les reafirme en su criterio, pero no busca objetivamente la verdad para moldarse la verdad. Y entonces eso es como pretender engañar a Dios. Deberían de saber que también existe, además de una ignorancia invencible, que puede darse el caso, pero hoy en día mejor no tanto, también existe una ignorancia culpable, porque pudiendo saber, la gente prefiere no saber y mantenerse en el error, como si eso fuera una justificación de cara a Dios y poderse escapar por ahí. No, todos tenemos la responsabilidad de discernir, de buscar la verdad, de formarnos, de instruirnos. Tenemos buenos medios más hoy en día, podemos tener buenos libros, buenos materiales con los que aprender la doctrina. Si uno aprende la doctrina y observa la doctrina, esa persona va al cielo. Entonces, la gente no tiene que estar, a mi modo de ver, como me parece que la veo muy a menudo, demasiado preocupada por las revelaciones privadas, las profecías, porque las profecías, todas las profecías, antes de su cumplimiento, son equívocas. La gente monta todo como una proyección espiritual, monta su teología, su visión de las cosas en función de revelaciones, de visiones, de videntes, de profecías. No, eso es algo muy efímero y todas las profecías son equívocas antes de su cumplimiento. Teniendo la doctrina segura como es el catecismo, y uno tratará de guardar, observar lo que le enseña el catecismo romano, por ejemplo, esa persona va directamente al cielo. Y luego, esa persona tiene que buscar a los pastores que también estén en esa misma lucha y apoyar a esos pastores, sacerdotes, obispos, a quienes poder ayudar a otros. Y lo mismo los pastores, lo mismo los obispos, sacerdotes, que a las ovejas, a los seglares, ayudarles, apoyarles, haciendo un frente común, como me imagino sucedería en los tiempos de San Atanasio. San Atanasio y otros obispos como San Atanasio, sacerdotes y fieles, harían piña, harían un frente común, conservando, estudiando, guardando el verdadero culto, la verdadera fe, y ayudando a otros a salir del error, porque es algo muy inmisericordia no predicar, como tanto se dice hoy en día. No, tú no prediques. Vamos a ver, yo no puedo predicar, yo no soy sacerdote, sí que puedo hablar de Dios como católico, pero es muy importante la predicación, llevar la verdad a las personas, lo que hacían los santos. Mire, uno de los mayores predicadores de toda la historia de la Iglesia es precisamente San Vicente Ferrer. Él lo decía, que la labor de un predicador es aún mayor que la de un profeta. Si quiere le puedo leer una cita muy cortita, porque es muy importante, porque es que, mire, decía San Vicente, el empleo de la predicación llena todas las obras de misericordia. Y en otro sermón San Vicente decía, mayor dignidad es la de un predicador como ministro y perro de Cristo, ladra y guarda sus ovejas, que el ser patriarca y profeta. Y fíjese esto que dice, es muy fuerte, pero es precioso. Dice San Vicente, que a los buenos predicadores el día del juicio pondrá Jesús en la mesa de la gloria,
en regalados platos los peces que como buenos pescadores hubiesen cogido. Pero a los vanos dirá, ¿qué habéis cogido? Señor, alga y broza, pues id con los... pues id con los diablos, dirá Cristo, a comer lo que habéis pescado, ¿no? La gente se cree que esta fe a la carta que se generan, eso es suficiente, pero el Señor también nos advierte, ¿no? No todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y entonces alguien dirá, pero si hice milagros en tu nombre, expulsé demonios en tu nombre. Y el Señor dirá, apártate, no te conozco. ¿Por qué? Porque no ha guardado la regla de la verdadera fe, no le ha sido fiel. No ha tenido el raciocinio para juzgar, discernir, formarse, escapar de las herejías y abrazar la verdadera fe. Las herejías lo permite Dios para probar nuestra fe. Es algo querido por Dios para probar nuestra fe, para ver si tanto le amamos que somos capaces de rechazar las herejías, aunque vayamos a contracorriente, y tanto amor tengamos a Dios que vayamos esquivando las herejías y abracemos íntegramente la verdadera fe. Sí, muy interesante lo que dice, porque yo también a veces lo he tenido que decir con dolor, con pena a la gente a la que le predico, que desgraciadamente en este tiempo no se puede confiar en cualquiera que traiga sotana para dejarse de enseñar por él. Y incluso tampoco en mí mismo, no podemos confiar absolutamente en un ser humano. Los predicadores somos falibles, la iglesia es infalible, pero los predicadores no. Es muy importante tomar en cuenta esto, porque si San Pablo dijo lo siguiente, aunque nosotros mismos en el futuro o un ángel del cielo viniera a predicar un evangelio distinto, sea anatema. O sea, San Pablo estaba reconociendo la posibilidad de que él mismo pudiera predicar después en el futuro una doctrina extraña a la que ya había predicado. Por eso es importante que la gente busque a los predicadores que enseñan la doctrina católica, pero esto requiere un poquito de formación, una mínima formación en el catecismo católico, porque el que no tiene esta formación simplemente piensa que cada padrecito tiene sus ideas, cada padrecito tiene sus modos, y todos los padrecitos nos ayudan a ser más buenos y a llegar al cielo. Lamentablemente no es así. A todos, incluyéndome a mí y a todos los predicadores, la gente debe ponernos a prueba. Si les predicamos lo que la iglesia enseña, lo que coincide con la sana doctrina de siempre, entonces que nos escuchen. Si los llevamos por un camino distinto, entonces que ya no nos vuelvan a escuchar. Es muy importante lo que usted está diciendo. Un laico tiene que tener ese cuidado. Lamentablemente estamos en un tiempo así complicado, y esto no se trata de juzgar a los sacerdotes de ninguna manera. Juzgamos la doctrina que dicen, eso sí, y eso vale, vuelvo a decir también para mí. A mí también pónganme a prueba. Si un día digo algo que no coincide con la doctrina de la Iglesia Católica, nadie me debe de escuchar, porque solo necesitamos la doctrina de Cristo, que nos llega a través de la Iglesia. No necesitamos el pensamiento personal de tal o cual predicador. Eso no nos sirve para salvarnos. Solo las palabras de vida eterna que Jesucristo vino a transmitir, y que la Iglesia tiene el deber y la misión de comunicar. Entonces me parece muy conveniente pues ese consejo, y además eso que usted ha dicho de que se conozcan los buenos católicos. Yo recuerdo que también que San Agustín, a los recién bautizados, que ya eran adultos, cuando se bautizaban les decía, pues van a conocer en la iglesia buenos y malos católicos. Aprendan a encontrar los buenos católicos y júntense con ellos. Es importante hacer esto, y esto no es causar división. La división la causa en la iglesia el que enseña mala doctrina. Ese es el que causa la división. El que afirma la recta doctrina no causa división. El que con su vida contradice la fe causa la división, pero no la causa el que señala el problema, ¿verdad? Cuando el médico le señala la enfermedad al paciente, no es que el médico está dañando la relación entre médico y paciente.
solamente está haciéndole un favor a la persona que está enferma al decirle, usted tiene este problema y aquí está la solución. Así es que no causamos división en la iglesia cuando hablamos de la crisis de fe que están pasando muchos de sus miembros, incluso algunos de los que Dios nos ha llamado a la vocación de predicar el evangelio. No causamos división cuando decimos que hay una crisis de fe, cuando decimos que se enseñan doctrinas erróneas, que se promueven prácticas contrarias a nuestra doctrina dentro de la iglesia. Eso no estamos causando la división. El problema ahí está, ya está, es una realidad. Señalar que hay un problema no es de ninguna manera dividir la iglesia, sino es precisamente estas cosas tienen que ser señaladas para que podamos todos trabajar por la unidad, y para que podamos todos volver pues a la sana doctrina de siempre. Pues estamos ya llegando al límite del tiempo, Juan, pero ¿alguna última palabra o exhortación que quisiera dar a la audiencia? Sí, en relación a esto último que estaba comentando, padre, la gente tiene mucha confusión en el tema de la unidad y la división. La unidad es una gran virtud en la medida que esté en torno a la verdad, pero la unidad en torno a la falsedad es una gran impiedad, porque es donde está la verdad, ahí es donde es el punto de encuentro, punto de unión. Uno no puede ir a abrazar el error, o sea, porque la doctrina de siempre de la Iglesia ha sido que a los herejes o a los que están en otras religiones y a los ateos, es traerlos a la verdad, no apartarte de la verdad y alejarte de la verdad para abrazar el error. Eso es una temeridad, porque además de que es una temeridad, es una gran confusión para quienes quieren permanecer en el sitio donde tienen que estar, que es donde está la verdad, lo que la Iglesia siempre ha enseñado. Entonces, no es que se genere división es el quien se aparta de la fe y está lejos. El punto de encuentro es como si yo estoy en la plaza del pueblo. Mira, el punto de encuentro va a ser la plaza del pueblo, y aquí es el punto seguro, el punto bueno. Pues ahí es donde nos tenemos que ver todos. Y entonces todo lo que quiera la verdad irá ahí. O sea, el punto de encuentro será ese. Pero no podemos escapar por ahí desperdigados y luego queda abandonada la verdad. Entonces, así es. La unidad siempre y cuando sea en torno a la verdad. Pero el Señor, muchas veces lo vemos en el Evangelio, no cambió su discurso en pro de la unidad y de la división, porque cuando les dice a los apóstoles, también vosotros me queréis abandonar, y el Señor le dijo, bueno, si no os parece bien, cambio el discurso. Esto me recuerda un poco de broma, si me permite, a lo de Groucho Marx, ¿no? De, estos son mis principios y si no le gustan, tengo otros, ¿no? Pues parece que para abrazar a los herejes protestantes, yo tengo que desbaratar, vender, dilapidar la verdad de fe católica. Esto es tremendo. O sea, no, la unidad es, por ejemplo, a los protestantes, como hacían los santos, como hacía San Vicente Ferrer, que iba, por ejemplo, a las sinagogas y les disputaba a los judíos con conocimiento, con sabiduría, haciéndoles ver en el error en el que estaban para que aceptaran que Cristo es el Señor, es el Mesías, y abrazaran la fe. Y así convertía a miles de judíos, de musulmanes, y a los cristianos pues que estaban en una vida de vicios y de pecados, los llevaba a la virtud, a una vida de piedad. Eso es lo que hace un auténtico católico, o sea, llevar a la verdadera fe. No confirman el error, sino lo que hace es que trae a la verdad. Confirmar en el error es una auténtica barbaridad. Es como decir a la persona, sigue como vas, que un poco más y te vas a estampar para toda la eternidad. Es tremendo. Así es, sí. Bueno, pues hay muchas cosas muy interesantes que podríamos seguir platicando, pero tenemos que llegar al final del programa. Pero no quiero que se nos pase la presentación del apostolado San Vicente Ferrer. Así es que le pido, Juan, que por favor le explique a los que nos están viendo en qué consiste este apostolado, qué es lo que hacen y dónde pueden ellos adquirir pues las obras que ustedes están publicando. Sí, el apostolado San Vicente Ferrer tiene el subtítulo de Volviendo a la fe católica de siempre.
de siempre es porque no puede haber otra. Entonces sabemos que es la fe auténtica, la fe de siempre. Como hemos comentado, hay gente tan confundida, desgraciadamente. Lo que queremos es que la gente sea consciente de que para bien de su alma tiene que volver a la fe de siempre, a la verdadera fe. Entonces, claro, la gente de repente le puede dar vértigo, decir, bueno, ¿y dónde encuentro yo, cómo me formo yo, dónde encuentro yo la verdadera fe? Entonces, puede verse en un vacío. Entonces, este humilde apostolado es sobre todo un apostolado editorial. Estamos tratando de recuperar grandes obras muy interesantes para la formación en la verdadera fe. Pues, insisto, esto es la obra más grande para su salvación de su alma. Entonces, además de la publicación del Semper Fidelis, que es como la guía para aclararse con todo lo que la gente tiene confusión, pues que sepa qué es cada cosa y tener argumentos para defender cuando alguien le venga con una falacia o con una confusión o algo que se repite muchas veces, pero sin ningún fundamento, que la persona no quede descolocada diciendo, ay, pues no sé qué contestar. No, aquí en el Semper Fidelis va a encontrar pues, los argumentos para poder contrarrestar esto. Pero quitando del Semper Fidelis, luego estamos recuperando estas obras. En primer lugar, lo que hemos reeditado es el Catecismo Romano, como decía antes. Hemos editado el Catecismo Romano en dos versiones. Esta versión, que es la versión latín-español, esto es una edición facsímil de 1911. Y entonces, o sea, no es algo que nosotros hemos transcrito, sino simplemente esto es una edición facsímil, o sea, esto es tal cual. Y hemos también editado otro Catecismo Romano comentado. Para las personas que quieran todavía profundizar más en la belleza, en la riqueza del Catecismo Romano, es un Catecismo Romano comentado, una edición facsímil de 1926, del padre Alfonso Gudiana, donde hay una gran profusión de comentarios de los santos padres, de Santo Tomás de Aquino, de Marquito. Es una auténtica maravilla. Luego, la siguiente obra que hemos editado es el Catecismo Mayor de San Pío X, una edición facsímil de 1914, junto con la misma edición, en el mismo tomo, ese catecismo sobre la encíclica Paccendi, sobre el modernismo. Está todo en el mismo tomo. Es una edición facsímil de 1908, todo en el mismo tomo, para que cuando uno lea el Catecismo de San Pío X, que tiene la virtud de que es muy, muy resumido. Pregunta, respuesta breve. Pregunta, respuesta breve. Eso puede haber gente que le venga bien ese tipo de lectura de catequesis. Pregunta, respuesta breve. Así como el Catecismo Romano es una exposición doctrinal, argumentada, con citas, el Catecismo Mayor es breve. Y luego la última publicación que hemos hecho recientemente es el Catecismo de la Doctrina Cristiana, explicado por el padre Santiago José García Mazo, una edición facsímil de 1934. Es un catecismo que durante el siglo XIX y hasta la encrucijada de caminos de los años 60 fue lo que se diría ahora un bestseller. Los obispos se alegraban muchísimo cuando en su diócesis se anunciaba que se hiciera una nueva reimpresión del catecismo de la doctrina explicada. ¿Por qué? Porque es un catecismo que es como el Catecismo Romano, pero además como muy detallado, con muchos detalles, con muchos ejemplos, que todo el mundo muy fácilmente puede entender la doctrina. Es algo maravillosísimo, una auténtica joya. Y ahora lo siguiente que vamos a publicar con la ayuda de Dios es el Breviario Romano. El Breviario Romano es el libro para rezar el oficio divino tradicional, como se ha rezado por los siglos. Es algo precioso, porque como bien sabemos, también después de la encrucijada de caminos de los años 60, se hizo un nuevo oficio divino, lo que ahora se conoce como la liturgia de las horas, que ya no es lo mismo. O sea, han quitado los salmos que no les encajan muy bien, ya no son los mismos himnos, ya es otra cosa. Han quitado la hora de prima, también maitines, que era algo maravillosísimo, porque era sobre todo lecturas de los santos padres. Entonces, para los que queremos seguir con la liturgia tradicional, necesitamos el libro para rezar el oficio divino con todas las horas canónicas, maitines, laudes, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas, ¿no? Pero como siempre se ha rezado con unos himnos antiquísimos, preciosos. Y entonces estamos preparando una edición bilingüe, latín-español,
para que la persona pueda tener siempre consigo el libro para rezar como han rezado los santos a lo largo de los siglos, cada hora, o sea, como jalonar el día, como hacían los monjes y los sacerdotes, cada pocas horas uno pueda detenerse lo que está haciendo y dice, vale, pues voy a rezar la hora de tercia, voy a rezar víspera, voy a rezar completa. Y es como tener todo el día presente al Señor, suplicando, alabando al Señor, con los salmos, con estos signos tan antiguos. Es una auténtica maravilla. Dios mediante, muy pronto estará disponible. Y luego también, acorde de la mano de este breviario romano, publicaremos un misal para la misa tradicional, para la liturgia tradicional, que comparta el mismo calendario litúrgico. O sea, en el momento en el que estaba en su máximo esplendor, en su máxima belleza. Y luego, si Dios quiere, algunas obras más, como por ejemplo la Santa Biblia de don Felipe Estier de San Miguel, que me refería anteriormente, que es la Biblia del siglo XIX. O sea, la idea es poder proporcionar a las personas que quieran permanecer o volver a la verdadera fe, que no se sientan desamparadas, huérfanas, de decir, ¿y dónde me formo? ¿Dónde estudio? ¿Dónde...? Entonces, es como, se lo ponemos fácil, ¿no? Cualquier persona que esté interesado en estos materiales, en estas obras, pues puede, si quiere, entrar en nuestra web, que es www.apostoladosanvicenteferrer.es, y ahí podrá ver todas las indicaciones de dónde adquirir estas obras para su formación. Muy bien, yo voy a poner esos vínculos en la descripción de este video para que quienes quieran ver con más detenimiento lo que se ha publicado hasta ahora lo puedan hacer. Nada más quisiera hacerle una última preguntita respecto a estas obras. Para el fiel católico que quiere empezar, el que quiere empezar una formación, ¿cuál de todas estas obras le conviene adquirir primero? Yo creo que la más fácil de leer y más comprensible, de buenas a primeras, es este catecismo de la doctrina cristiana explicado por el padre Santiago José García Mazo, que me refería anteriormente, que fue un bestseller, como decía, en el siglo XIX y hasta los años 60. ¿Y por qué? Porque este sacerdote tenía un don especial para explicar la doctrina, y para mí como un santo, o sea, los ejemplos que pone, las explicaciones, y además explica todavía muchas más cosas de las que normalmente, convencionalmente, explica un catecismo, sobre el modo de vivir, pautas de vivir en familia, el vestir, el decoro, la moral, o sea, los vicios, las virtudes, o sea, además de lo propio, ¿no? Del credo, la oración, los sacramentos, ¿no? Además, ese catecismo alcanza otras áreas que normalmente los otros catecismos no tocan. Pero es que está explicado de una manera tan clara, tan ejemplificada, que una persona que ahora mismo no conociera absolutamente nada de la fe católica, o incluso puede ser que conozca un poco, pero a lo mejor no tiene las ideas, ese catecismo es para esa persona. Ese catecismo lo puede entender cualquier persona. Una persona que quiera iniciarse en la fe católica, para mí no conozco ningún catecismo más acertado que el del Padre Mazo. Muy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan, por concedernos esta entrevista tan interesante. Y bueno, pues yo recomiendo a todos los que nos están viendo que vayan a revisar por ustedes mismos la página del Apostolado San Vicente Ferrer, y creo yo que son obras bastante confiables para que todos los que quieren aprender más, formarse en la recta doctrina, lo puedan hacer. Y qué bueno que ya hay alguien que está tratando de que estas obras, lamentablemente desconocidas para la mayoría, puedan estar pues a la mano de todo aquel que las quiera adquirir. Pues Juan, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por compartirnos de su experiencia de fe. Creo que va a ser también de mucha ayuda para las personas que ven este programa. Que Dios lo bendiga, que Dios siga inspirándole en lo que usted tiene que hacer, y ojalá que también pues todos nosotros, sacerdotes,
fieles, hagamos lo que nos toca en el rincón del mundo en el que Dios nos ha puesto para salvar nuestras almas, para contribuir a la salvación eterna de los demás y también para ayudar a que salgamos de esta crisis de fe en la que estamos inmersos. Efectivamente, Dios va a triunfar, las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. Tenemos que tener esa visión de esperanza, y combatir por la verdad es combatir por Cristo, y es estar en el lado de los que tienen la victoria. Aunque esa victoria no se vea tan clara a veces en algunos momentos, si peleamos por Cristo, por la verdad, por el bien, estamos seguros de que vamos a vencer con Él. Como San Atanasio, que en esta vida tuvo que enfrentar tantas tribulaciones, fue expulsado 5 veces de su diócesis, y tal vez en su vida creo yo que nunca se le reconoció como debía hacerse, pero ahora la iglesia lo tiene como padre y doctor de la Iglesia Católica, porque fue fiel a la verdad. No nos debe de importar si nos reconocen o no lo que hacemos por Cristo. Lo que nos tiene que importar es que estamos con Él, que perseveremos hasta el final. El que persevere hasta el fin se salvará. Y que como San Pablo podamos decir al final de nuestra vida: he luchado el buen combate, he corrido hasta la meta, he conservado la fe. Pues muy bien, que Dios los bendiga a todos, y les recuerdo que conserven su fe. Hasta la próxima.